Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando su día? Yo, por ejemplo, en mi laptop ya no tengo mucho espacio porque poco a poco estoy haciendo clases, ¿no? Haciendo videos, entonces ocupan, ocupan bastante espacio, entonces tengo que vaciar y yo tengo varias películas, entonces estoy viendo, para vaciar mi laptop, estoy viendo películas. Por ejemplo, vi una película se llama Perfume y ¿qué más? Santa Sangre. Otra película se llama Santa Sangre. O hoy estoy viendo como está como lloviendo en Santiago, algo así. Sí, en Santiago de Chile, ¿no? Bien. Entonces, hoy la expresión en japonés que vamos a estudiar es hacer algo demasiado, ¿no? Hacer, por ejemplo, trabajar demasiado, trabajar tanto. Por eso queremos dar un consejo a alguien, para alguien que no debes trabajar tanto así, no debes trabajar tanto así, ¿sí? ¿Cómo se dice en japonés? Japonés, vamos a pronunciar doka muri shinai de, doka muri shinai de. Bien, entonces miremos palabras nuevas para hoy. Pronunciamos hidoi, hidoi, kaze, kaze, muri suru, muri suru, odaiji ni, odaiji ni. Bien, hidoi, hidoi es algo horrible, ¿sí? Como una enfermedad, ¿no? Hidoi. O alguien muy malo, hidoi. それはひどいです. ¿Sí? Hidoi. Algo horrible o malo. Kaze. Kaze es como un antónimo, ¿no? Perdón, un homófono. Se dice homófono, ¿cierto? Que kaze usamos otro kanji, no el kanji que estamos viendo, pero kaze quiere decir, ah, ¿cómo es? El viento, ¿sí? Pero este kaze que estamos viendo en la pantalla, este kaze quiere decir la gripa, kaze. Murisuru. Murisuru es, por terminar en suru es un verbo, ¿cierto? Murisuru es hacer algo demasiado, mucho, ¿sí? Pero innecesariamente, ¿no? Por ejemplo, puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, trabajar mucho, pensar, preocuparse mucho, o como no debe comportarse así, pero sí se comporta como murisuru, ¿sí? Murisuru. O invertir mucho, demasiado. Yo soy pobre, pero yo oh, hago préstamo. Entonces, con préstamo invierto mucho dinero, es muy riesgoso, ¿no? Eso también murisuru. Cualquier cosa, algo negativo, hacer demasiado, ¿sí? Mucho, eso es murisuru, murisuru, ¿sí? Que yo estoy enfermo, pero yo trasnocho, tomo mucho licor, no cuido a mi cuerpo, ¿sí? Eso es todo eso se dice en japonés murisuru, murisuru, ¿sí? Bien, odaiji ni, odaiji ni, odaiji ni es como, es un consejo que ah, con frecuencia hablamos odaiji ni, esta expresión, cuando despedimos a alguien, ¿sí? Que cuídate mucho, ¿sí? Que alguien se va de viaje, entonces odaiji ni, cuídate mucho, cuídese mucho, ¿sí? Odaiji ni, odaiji ni. Más que todo, ah, para que cuide su cuerpo, ¿sí? Su salud. Bien, entonces usando estas palabras, ¿qué conversación vamos a estudiar hoy? Pronunciamos. Komennasai. Hidoi kaze desu ne. Así como actuando, ¿sí? Con emoción. Komennasai. Hidoi kaze desu ne. Que está hablando de uno mismo, ¿sí? Que, vamos a traducir después. Primero pronunciamos y les digo la traducción. Douka muri shinai de odaiji ni. Douka muri shinai de odaiji ni. Bien, komennasai. Komennasai quiere decir perdón,
¿sí? Disculpe, disculpe. ¿Por qué? ¿Por qué persona está diciendo perdón? Hidoi kaze desu ne, que por su gripa, ¿no? Todo el tiempo está agripando, por eso mm, le está diciendo que perdón, disculpe, es una gripa horrible, tengo gripa, tengo una gripa horrible, hidoi kaze. Doka muri shinai de, doka muri shinai de, murisuru es hacer algo mucho, ¿no? Entonces, no haga muri, no haga muri. ¿Qué quiere decir? No debes, en este caso, no debes trabajar tanto, ¿sí? O daiji ni, por favor, cuídate mucho, por favor, cuídate mucho. Entonces, pero esta persona B está hablando informalmente, ¿sí? Que la verdad sí, sí quiere decir formal, doka muri shinai de kudasai, ¿sí? Odaiji ni está bien, ya está formal, es formal, perdón. Entonces, pero doka muri shinai de es, doka muri shinai de kudasai es la expresión formal, ¿sí? Entonces, doka muri shinai de no debes trabajar tanto, odaiji ni, por favor, cuídate mucho, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo en Bogotá, mm, haciendo calor el día, ¿no? Durante el día haciendo calor, pero durante noche hace mucho frío. Y tampoco, mm, como dura mucho, la gripa dura mucho tiempo. No puedo dejar, no, no puedo mejorar fácilmente. No sé, es muy rara. Aunque ahora no tengo gripa, gracias a Dios. Sí, una vez me dio miedo que tal vez voy a morir en otro país, no en mi tierra, pero en Colombia. Una vez me dio mucha preocupación porque me dolían mis pulmones también, pero sí estaba bien, gracias a Dios. Bien, entonces, ustedes también no deben hacer muri, ¿sí? Muri shinai de, no hagan muri, ¿sí? Y tienen que cuidarse siempre su cuerpo, su salud. Bien, entonces pronunciamos unas veces más la conversación. Gomen nasai, hidoi kaze desu ne. Gomen nasai, hidoi kaze desu ne. Douka muri shinai de, o daiji ni. Douka muri shinai de, o daiji ni. Bien, entonces hoy hemos visto la expresión de no debes trabajar tanto, no debes preocuparte tanto, no debes como jugar tanto, toda la noche no, como tienes que disfrutar, pero no tienes que hacer daño. Bien, entonces, doka muri shinai de, la expresión doka muri shinai de, no se olviden esta expresión. Muchas gracias, nos vemos mañana.